Bueno, en este bloque vamos a ver las variables aleatorias. Las vamos a clasificar en discretas, aquellas variables que se pueden contar, es decir, que pueden tomar valores específicos, o continuas, que son aquellas que se deben medir, es decir, obtienen sus valores dentro de un intervalo determinado. De las discretas vamos a analizar la distribución binomial, luego la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica. Y en el caso de continuas solamente vamos a trabajar la distribución normal o gaussiana. Para analizar algún evento, algún fenómeno y obtener sus probabilidades o sus distribuciones, nosotros debemos definir bien a qué modelo ese evento pertenece. Cada modelo, cada tipo de distribución va a tener una serie de características. Vamos a comenzar en este momento con la distribución binomial, cuando un evento pertenece a este tipo de distribución. En primer término, todos los ensayos que nosotros debemos considerar deben ser idénticos. Como segunda característica, cada ensayo que realicemos con estas variables aleatorias, referente a la distribución binomial, pueden obtener dos resultados posibles. Un resultado que lo vamos a tomar como acierto y el otro resultado va a ser el desacierto. Como tercer característica vamos a llamar probabilidad del acierto a P sub A y la probabilidad de desacierto va a ser igual a 1 menos P sub A. En cuarto modo vamos a analizar que todos los eventos son independientes en este caso, es decir que si nosotros ensayamos una partida, cada ensayo es independiente del ensayo anterior y del posterior, es decir, que sus resultados no afectan a los resultados siguientes o antecedentes. Y como quinta y última característica de esta distribución, la probabilidad es una constante. Es decir, esto se logra cuando la población es muy grande o tiende a infinito, o bien cuando los ensayos son sin reposición. Para analizar cada uno de estos 5 puntos, vamos a plantear un pequeño ejemplo práctico. Contamos con un pedido de 5.000 folletos publicitarios y la aprobación de esta remesa está sujeta a que, en una muestra de 10 folletos elegidos al azar, no haya ninguno defectuoso. Si la imprenta indica que el 0,5% de los folletos impresos sale con fallas, indique la probabilidad existente de que el pedido sea aceptado. Vamos a analizar las 5 características que nombramos anteriormente. La primera, dijimos que los ensayos deben ser todos idénticos. Dice, se trata de revisar 10 folletos y el método es el mismo para cada uno de ellos. La segunda característica dice que solamente debe haber 2 resultados posibles, uno acierto y un desacierto. Como resultado de la revisión se tiene una de solo 2 posibilidades, que tenga fallas el folleto o que no tenga fallas el folleto. Así vamos a decir que si tiene fallas vamos a considerarlo éxito. La tercera característica, hablábamos de cuál era la probabilidad de éxito o de acierto. En este caso, la probabilidad de éxito, de acuerdo a lo informado por la imprenta, es P igual a 0,005, es decir, el 0,5%. Por lo tanto, la probabilidad de no éxito va a ser 1 menos la probabilidad de éxito, o sea, 0,995. La cuarta característica, habíamos dicho que los eventos deben ser todos independientes, es decir, que un folleto con fallas no afecta que el otro pueda llegar a tener falla o no pueda llegar a falla. El que un folleto no tenga fallas no influye en el resultado de la revisión del siguiente o del antecedente, es decir, se cumple que los ensayos son
independientes. Y la quinta y última, la probabilidad de que un folleto cualquiera tenga fallas la consideramos constante, debido a que el tamaño de la población es grande. En este caso son 5.000 folletos y vamos a tomar una muestra muy pequeña de 10. Es decir, se cumplen todas las propiedades, por lo tanto la situación problemática planteada responde a una distribución binomial. Bueno, dentro de otra de las distribuciones de variables aleatorias discretas, vamos a tratar la distribución de Poisson. También tiene sus características diferentes a la binomial. Entre ellas, la probabilidad de ocurrencia es la misma o aproximadamente constante a lo largo de todo el ensayo. También podemos observar que la probabilidad de observar más de un éxito en un intervalo es aproximadamente 0. Y el número de ocurrencias en un intervalo es independiente del número de ocurrencias en otro intervalo distinto. Teniendo en cuenta todas estas características, podemos dar una serie de ejemplos para que quede más claro el concepto. Por ejemplo, el número de pacientes que ingresan en la guardia de un hospital por hora es una posible distribución de Poisson. Otra puede ser el número de folletos con errores por cada paquete de 5.000 unidades. Puede ser el número de defectos en los palets de ladrillo hueco en una fábrica, número de llamadas entrantes o salientes por minuto en un call center. También, más en la parte agronómica, la cantidad de huevos puestos por día en cada galpón, o el número de siniestros que ocurren en el barrio mensualmente. Esta distribución tiene como parámetro un solo valor, el promedio de ocurrencia, al que denominaremos lambda. Ahora en pantalla tendremos la expresión matemática que resuelve esta distribución, donde x es el número de éxitos o de ocurrencia de éxitos, lambda es el promedio de esa ocurrencia y la letra e es la base de los logaritmos neperianos, que es aproximadamente 2,71. Ahora en pantalla vamos a ubicar lo que vale la media o valor esperado, es decir, la media es igual al valor esperado en la distribución de Poisson. Posteriormente aparecerá también la varianza, que también responde a la letra lambda, que es el promedio de ocurrencia. Y a continuación veremos la desviación estándar, que, como vimos anteriormente, es la raíz cuadrada de lambda. Bueno, entre otras de las variables aleatorias discretas, vamos a tratar la distribución hipergeométrica. En este caso, si tenemos una población finita de tamaño n, mayúscula, de los n elementos de esta población, cada de ellos cumplen una condición determinada que nosotros fijemos. Eso significa que n menos k no van a cumplir esa condición. Ahora, si de este conjunto n, que lo vamos a llamar población, extraemos una muestra n minúscula, para que responda a la distribución hipergeométrica, la relación entre n minúscula y n tiene que ser mayor al 5%. Es decir, acá tomamos en cuenta que n minúscula tiene que ser muy grande con respecto a n mayúscula, para llegar a ser mayor al 5%. En este caso de distribución hipergeométrica, vamos a establecer una serie de diferencias con respecto a la distribución binomial para distinguir una de otra. Entre las diferencias, la distribución hipergeométrica, trabajamos con una población finita. En cambio, en la distribución binomial, la población tiende a ser muy grande, casi llegando al infinito. En el caso de la distribución hipergeométrica, el tamaño de la muestra tiene que ser grande con respecto a la población. Ya dijimos, mayor o igual que el 5%. En el caso de la distribución binomial, la muestra debería ser pequeña. En el caso de la distribución hipergeométrica, esa relación entre
al extraer una muestra grande, modifica la probabilidad de acierto en nuestro análisis. En cambio, en la distribución binomial, la probabilidad de acierto se mantiene constante en todo el intervalo. En el caso de la distribución hipergeométrica, si nosotros consideramos que no hay reposición y el tamaño de la muestra es muy grande y modifica la probabilidad de acierto, en el caso de la distribución binomial, también es sin reposición, pero como el tamaño de la muestra es muy pequeño, la probabilidad de modificar la probabilidad de acierto es constante. Nosotros, al identificar un evento como distribución hipergeométrica, tenemos que analizar lo siguiente. Si la muestra es representativa, la media muestral va a tender a ser igual a la media poblacional, que eso es una gran ventaja. Es decir, que la esperanza matemática va a ser igual a la relación entre n minúscula, tamaño de la muestra, sobre n mayúscula, población, por el valor de k, que eran la probabilidad de no acierto. Bueno, ahora en las variables aleatorias también, aparte de ser de la clasificación de discreta, están las continuas. De las continuas vamos a analizar una que es la más común, que es la distribución normal, también llamada distribución gaussiana, que es una distribución de variable aleatoria donde los valores toman sentido dentro de un intervalo, es decir, generalmente los valores de estas variables se miden, no se cuentan como los de variable aleatoria discreta. Por ejemplo, la altura de una persona se mide, por ejemplo, el peso de una persona también se mide. Entre las características que tiene esta distribución es que si nosotros realizamos un gráfico cartesiano, donde representamos las frecuencias con los intervalos, esta distribución va a tener una forma acampanada. Vamos a ver más adelante en una imagen cómo es la forma de esta función. Luego, esta campana va a ser simétrica respecto a un eje vertical que pasa por la abscisa de mayor ordenada. Esta mayor ordenada va a coincidir con el valor de la media de esta distribución normal. Y a su vez, al ser simétrica, también va a coincidir con la moda y la mediana. Es decir, van a coincidir los tres parámetros de posición que vimos en otros bloques. Esta forma acampanada va a terminar en el eje X, siendo asintótica tanto al más infinito como al menos infinito. La función de probabilidad que responde a esta curva, que la tenemos ahora en pantalla, va a responder a dos parámetros muy específicos, la media y el desvío estándar. Estos son los dos que me van a definir la forma de la curva. Dentro de la forma también vamos a ver representado la base de los logaritmos neperianos, 2,71, y el número irracional pi, 3,14. También, como característica de esta función, es que la superficie encerrada entre esta curva y el eje x siempre es igual a 1. Entonces nosotros tenemos encerrado todas las posibles variables dentro de esta curva. La superficie encerrada entre un intervalo cualquiera y el eje x nos va a nosotros dar la probabilidad de que la variable tome un valor dentro de ese intervalo. En cambio, la probabilidad para un valor puntual va a ser igual a 0 siempre. En el caso de que nosotros tomemos el área entre la media y un punto cualquiera de la curva, veremos que siempre esa área va a ser función a los desvíos estándar.
Ahora van a ver en pantalla un gráfico donde ustedes tienen la vertical en la media y en cualquier otro punto trazamos otra vertical. El área representada entre estas dos verticales, el área sombreada en la figura, nos va a representar a nosotros la probabilidad de que algún elemento caiga en este intervalo sombreado. Y esa probabilidad, como dijimos hace un ratito, es función de los desvíos estándar. Más adelante verán como regla empírica que desde la media más un desvío estándar, la media más dos desvíos estándar, la media más tres desvíos estándar, van a determinar superficies sombreadas determinando porcentajes de probabilidad ya preestablecidos. Por ejemplo, cuando la media más dos desvíos estándar y la media menos dos desvíos estándar van a encerrar en esa área el 95% de los resultados posibles. Si nosotros a eso, en vez de tomarlo desde la media más 2, la tomamos de media más 3 desvíos estándar o menos 3 desvíos estándar, vamos a estar dentro de los 99% aproximadamente de los resultados de ese ensayo. En este módulo propusimos una actividad en la que te invitábamos a reflexionar sobre las distribuciones de probabilidad en base a una situación hipotética. Tú tienes que elegir cuál es el tipo de distribución que se adapta mejor al caso. Puedes hacerlo por fórmula o por tabla. Con esta actividad se busca que logres identificar los parámetros de una distribución de probabilidad seleccionando la información relevante en el problema planteado. Identificar el modelo de distribución de probabilidad que más se adapte a la situación planteada, organizando y clasificando la información que presenta el problema planteado. Seleccionar de entre los modelos de distribución de probabilidad estudiados aquel que responda de manera práctica a la situación de interés. Resolver problemas de distribución de probabilidades interpretando los datos y la esencia del experimento que propone una situación concreta. Proponer conclusiones sobre la base de la sistematización de los procesos de resolución de los problemas de distribución de probabilidades. Se espera que puedas responder qué modelo de distribución de probabilidad cumple con las condiciones de cada caso del problema y qué valores tienen sus parámetros. Para resolver correctamente la actividad, debiste tener en cuenta que la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. Posibilidades de resolución. Si el vendedor habla a 10 individuos, ¿cuál es la probabilidad que A. No se venda ningún seguro? Aplicando la fórmula, comprueba que el mismo resultado da por tabla. La probabilidad de que no se venda ningún seguro, si el vendedor habla a 10 individuos tomados al azar, es de 0,1074. En términos de porcentaje, 10,74%. B. Se vendan al menos 2 seguros. Al menos 2 significa que se vendan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 seguros. Esto sería la A. Si se hace por fórmula, es mejor hacerlo por el complemento, ya que la suma de todas las probabilidades de la muestra debe dar 1. Entonces, respuesta. La probabilidad de que se vendan por lo menos 2 seguros es de 0,6242. En términos de porcentaje, 62,42%. C. Se vendan menos de 2 seguros. Comparar con lo hecho en el ítem B, por fórmula. Da lo mismo. Si el vendedor habla a 100 individuos, ¿cuál es la probabilidad que? Importante. El experimento sigue siendo binomial, pero como la muestra es grande y no aparece en la tabla, y por otra parte se hace costoso aplicar la fórmula, se recurre a la aproximación de la binomial a la normal.
Esto es posible hacerlo en el caso de que se cumplan las siguientes condiciones. Si esto se da, la distribución binomial puede tratarse como una normal. Veamos. Para hacerla por normal, tenemos que determinar la media y la desviación estándar. Ahora podemos resolver por normal. Veamos el ejemplo del ítem A. A. Se vendan como máximo 20 seguros. Estandarizamos X igual 20,5. Entonces, buscamos en la tabla de la distribución normal, acumulada. Promediamos entre la probabilidad de que se vendan como máximo 20 seguros si el vendedor habla a 100 individuos tomados al azar es de 0,5497. En términos de porcentaje, 54,97%.